Rufina Rivera Cabezas, para que dé su testimonio. Nos ponemos de pie. Doña Rufina Rivera Cabezas, usted viene a la Comisión de la Verdad y Reconciliación para dar su testimonio en esta audiencia temática sobre violencia política y desplazamiento forzado. ¿Promete decir la verdad y solo la verdad? Sí. Muchas gracias. Señora Rufina Rivera Cabezas, en nombre de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, agradezco sinceramente que haya venido aquí a dar su testimonio. Le invito pues a dar ese testimonio con toda confianza. Primeramente, para hacer ver a todos los presentes que están y que son todos desplazados, que si hoy estamos sentados acá, es un derecho que nos hemos ganado. Por lo tanto, quisiera decir que a partir del año 92 nos dijeron que éramos un promedio de 600.000 familias desplazadas. En la actualidad se está diciendo que hay un promedio de 2 millones de desplazados. Entonces, teniendo en cuenta eso, quisiera, a nombre de cada uno que ustedes están en la sala, quisiera empezar el testimonio, que es lo siguiente. Ya en la mañana se ha hablado de comunidades arrasadas. Nuestros compañeros que me antecedieron hablaron un poco del desplazamiento. Si cada uno de nosotros que estamos sentados acá empezamos a recordar cómo fue nuestro desplazamiento, no ha sido como muchas personas piensan, que nos agarramos nuestras maletas y nos venimos a Lima, como si nos estuviéramos yendo de un lado a otro, felices y contentos, sino todo ha sido una tragedia. Todo desde que empezó, desde el año 80, de la violencia. Entonces, teníamos que trasladarnos de un lugar a otro con muchas dificultades. Teníamos que caminar días, noches, con nuestros niños cargados en nuestras espaldas, con niños que teníamos que jalar en nuestras manos. Muchos de nosotros, teníamos que ir en grupos o solamente con nuestros hijos. Teníamos, para abordar el carro, nos han sido dificultosos, porque pensábamos que de repente por ahí nos íbamos a encontrar ya tanto con la Fuerza Armada o con los de Sendero. Salíamos a la carretera, agarrábamos lo que sea, y muchos de nosotros hemos venido en camión como si fuéramos una carga más, un saco más de papa con todos nuestros hijos. Y cuando llegábamos a los controles, teníamos que dejar 1 o 2 kilómetros para bordear el cerro y encontrarnos a una próxima carretera para seguir nuestro camino. Pero muchos de nosotros nos dicen que solamente somos desplazados, pero no se han preguntado esos desplazados si somos viudas, si teníamos huérfanos, si habían matado a muchos familiares de nosotros. Solamente nos dicen desplazados. No nos quieren entender que igual o dentro de nosotros cargamos muchas muertes, muchas desapariciones. Y es por eso que íbamos a buscar a nuestros esposos, a nuestras familias, a los destacamentos militares. Y cuando llegábamos ahí, ¿qué nos hacían los militares?
a muchos de nosotros nos encerraban por buscar a nuestros esposos y muchas de nosotros hemos sido violadas por esta gente. No con uno, por dos, sino por muchos militares hemos sido violadas. Seguíamos el camino buscando a dónde ir y cada vez el grupo se hacía mayor porque no solamente éramos nosotros, sino era mucho más, muchas mujeres más. Llegando ya a las ciudades, uno de ellos que es Huancayo. De igual manera, veíamos cómo éramos que teníamos que sostener a nuestros hijos, porque veníamos con ropa en cuerpo, veníamos sin traer nada en la mano. Era mucha el hambre, el frío, las enfermedades que cada uno de nuestros hijos venían, y en cada camino que íbamos recorriendo íbamos dejando a nuestros muertos que a veces no podíamos ni siquiera enterrarlos. Muchos de ellos han tenido que ser comidos por animales, por perros, por chanchos, por aves rapiñas. ¿Y cómo teníamos que estar en las ciudades? Una de las primeras donde nos ha refugiado, teníamos que buscar donde guardan los carros, juntarnos ahí las mujeres con 4, 5, 10, 11 hijos. Teníamos que organizarnos para poder sobrevivir, porque desde entonces en que nos tocó vivir la violencia, lo que hemos hecho hasta ahora es sobrevivir. Y de esa manera ver quién cuida a nuestros hijos, quién busca algo de comer y quién va a ver la situación de los otros compañeros o esposos que estaban detenidos, desaparecidos. En eso buscamos ayuda desde entonces de algunos partidos políticos, de algunos abogados. ¿Y qué nos decían? Nos decían, ¿con qué nos van a pagar? Tú eres joven, con tu cuerpo nos pagarás. De esa manera nos chantajeaban. Pero, no obstante eso, eran las fuerzas de seguir viviendo por nuestros hijos. Por ellos teníamos que seguir adelante. Por ellos teníamos que de repente obviar todas esas cosas que nos decían estos señores. Entonces, teníamos que ver cómo nos autosostenemos, pero lamentablemente en ese lugar donde llegamos tampoco estábamos seguras, tampoco teníamos acogida y teníamos que seguir desplazándonos. Ahí es donde que llegamos a Lima. Llegamos a Lima porque no teníamos dónde vivir, dónde estar. Y como campesinos teníamos una representatividad en Lima, que era la CCP. Ahí nos tuvieron a un grupo por un promedio de muy poco tiempo. Pero también ahí estaban saliendo los expresos. También llegaban más campesinos de las comunidades. Lo único que hemos podido hacer es juntarnos para ir a invadir tierras. De esa manera empezamos a invadir tierras, los arenales, los basurales de lo que se encuentran en San Juan del Lurigancho, Villa El Salvador y todo lo que es el Cono Norte. ¿Y cómo empezamos a invadir? ¿Qué nos esperaba? ¿Qué tierras íbamos a encontrar? Esas tierras eran llenas de basura, esas tierras eran arenales, pedregales. Y para poder hacer nuestras chozas lo que hemos hecho es recoger cartones, recoger plásticos, de esa manera poder ir a cobijarnos en esos lugares de esos asentamientos humanos. No teníamos olla, no teníamos cama, no teníamos en qué dormir. Dormíamos en el suelo, dormíamos como si fuéramos animales, encima de cartones y plásticos. Y para poder cocinar recogíamos latas de aceite, para comer recogíamos latas de atún, en eso comíamos. ¿Cómo llenábamos nuestras ollas? Como éramos del campo, no nos era de caminar. Salíamos de
de la parte alta de San Juan del Lurigancho, que en ese entonces era Huanta, Motupe, por Huaycán, teníamos que salir a la parada, donde los comerciantes botaban desperdicio de lo que terminaban de vender. Eso recogíamos para llenar nuestras ollas, para dar de comer a nuestros hijos. Y las cosas buenas que recogíamos, vendíamos donde estábamos. Pero eso no es lo que es poco lo que hemos vivido. Donde nos ha golpeado más también es el rastrillaje. A pesar que pensábamos que llegando a Lima íbamos a estar bien, pero sin embargo no ha sido así. Así como en el cono norte, en el cono sur, en el cono este, también había rastrillajes y eso también nos ha golpeado. O sea, decíamos, nos hemos escapado de nuestras comunidades queriendo vivir tranquilos en nuestras zonas de refugio, pero de igual manera los militares empezaron a entrar a hacer rastrillaje y igual nos maltrataban. Pero creo de todo esto los que más han sufrido han sido los niños. Los niños, porque las enfermedades que hemos acogido durante el camino de desplazamiento, llegando hasta nuestra zona de origen, encontramos suelos llenos de basurales. Eso les ha llenado todo de caracha a nuestros hijos. Sus cabellitos se caían porque estaban llenos de heridas y no sabíamos a dónde recurrir ni a dónde ir. Y desde que llegamos a nuestras zonas de refugio, sufrimos el total marginación. Éramos como si fuéramos gusanos, nos veían como si fuéramos gusanos, no podíamos salir a la ciudad para buscar algo de comer o buscar qué trabajar. Como no teníamos cómo desarrollarnos, como no teníamos cómo encontrar trabajo de autosostenimiento, ¿qué teníamos que hacer? Teníamos que mandar a nuestras hijas mayorcitas a buscar trabajo. De una u otra forma le han podido dar trabajo a nuestras hijas, pero ¿qué trabajo le daban? Les hacían trabajar un promedio de 24 horas y encima no los pagaban. No recibían su pago. Y lo peor, muchas de ellas han sido violadas por hijos de estos patrones. En las escuelas, nuestros hijos, ¿cómo eran vistos? Igual, el mismo profesor, los mismos alumnos, los veía de cholos, serranos. ¿Qué hacen acá? ¿Por qué no se largan? Y quisiera dar un ejemplo de repente, que cuando nuestros hijos jugaban, ¿qué tipo de juegos hacían? Lo primero que hacían era juntar unas maderitas para poder hacer sus armas. Y cuando se le preguntaba, ¿por qué juegas así, hijo? No, mamá, estoy haciendo una pistola para ir a matar a los militares, esos cachacos que nos sacaron de nuestro pueblo. Y cuando los hijos en el colegio les decían, ¿por qué no haces? Tienen que hacer una adivinanza o un cuento. ¿Y qué tipo de cuento hacían esos hijos? Decían, había una vez que yo vivía muy tranquilo en mi comunidad. Es fuerte el dolor que nuestros hijos en ese entonces han tenido que afrontar, porque son ellos quienes han sufrido mucho más que nosotros. Es por eso que el valor de ellos nos hace que tenemos que continuarse y seguir adelante. Pero sin embargo, quisiera mostrar, porque creo que lo más importante es mostrar documentos de cómo hemos sido marginados. Yo quisiera mostrar un documento, es un periódico, que es del año 94, ya que dice, los pueblos serranos invaden Lima. ¿Se dan cuenta? Nos trataban de esa manera, de serranos, de cholos, de piojosos,
De esa manera nos trataban en Lima. También quisiera mostrar que cómo eran las Fuerzas Armadas. Acá dice, las Fuerzas Armadas y Policía emprenden gran operativo antisubversivo en Lima, donde han sido muertos muchos de nuestros compoblanos que venían de las comunidades. De igual manera, así como derramo lágrima por los hijos, que como han sufrido la dura secuela de este desplazamiento, también sinceramente duele, han comercializado, porque creo no cabe otra palabra, han comercializado con nuestros hijos. Y acá dice, niños huérfanos de Ayacucho serán adoptados por europeos. ¿Qué eran nuestros hijos? ¿Eran una mercancía? ¿Por qué tenían que hacer eso? ¿Por qué hicieron eso? Esto hizo la ministra María Luisa, que entonces era presidenta del Ministerio de la Presidencia. ¿Por qué hicieron eso? ¿No teníamos valor? De igual forma quisiera mostrar, a pesar que hemos tenido que invadir tierras aquí en Lima, no era fácil. Muchos hemos podido estar en San Juan del Lurigancho, Vitarte, pero quisiera poner un ejemplo, los que han sufrido, mis compañeros, mis hermanos de La Molina. Ellos tienen una historia especial, que acá también sale en el periódico. En el 93 siguen problemas con los desplazados por posesión de lote en La Molina. Ellos son de los constructores de las lomas de La Molina. Una discriminación total. Les han cerrado el agua, les han cortado la luz, hasta el camino no les dejaba ingresar, porque estos cholos, estos no tienen derecho de estar acá, porque no se largan. Y hay documentos que hablan, no es solamente una cuestión que de repente salga de mí, sino es mucho. De igual manera, nuestros hermanos y nuestros compañeros que han vivido y que son de Huancavelica, que han estado que han ocupado los lugares de Huachipa, ellos también han tenido fuertes problemas, aunque han estado a punto de ser desalojados. ¿Por qué? Esa pregunta no lo vamos a encontrar respuesta, porque hasta ahora se va dando, se está haciéndose con nosotros. Otro documento, quisiera hacer otra pregunta. ¿Por qué la diferencia? Cuando Lima se dio cuenta que existe la violencia política, cuando llega a Tarata. Si no, nadie se daba cuenta de lo que estaba pasando en el interior de nuestro país. Nadie se daba cuenta que nosotros estábamos invadiendo Lima, pero no porque estábamos siendo arrancados de nuestras comunidades, sino porque creían ellos que nosotros nos veníamos porque nos parecía mejor estar en Lima. Y sin embargo, en el 93, Fujimori dice, acá en el periódico dice, Fujimori verifica el avance de reconstrucción de la calle Tarata. ¿Quién hasta ahora nos ha dado algo? Y si han dado algo, es mínimo. No es que nosotros no hemos hecho nada, no hemos pedido, no hemos exigido. Desde el primer día que nos ha sucedido todas estas cosas, nosotros hemos pedido justicia, nosotros hemos estado reclamando, a pesar que ha sido bien difícil en el tiempo de Fujimori, que los ha enraizado con esta palabra de terroristas. Por eso es lo que nos ven como si fuéramos terroristas nosotros los desplazados. Hemos seguido luchando, hemos seguido batallando para tener un reconocimiento, y es por eso que se dice que viene un representante de la ONU para que vea el drama que está pasando los desplazados.
Y aquí tengo también una fecha, el 15 de agosto, Francis Diem dialoga con Fujimori sobre el drama de los desplazados. ¿Ha habido alguien que se acuerda de nosotros? ¿Quién puede hablar? Pero lamentablemente en ese tiempo no había una voluntad política, creo que hasta ahora tampoco lo hay, para hacer ver que nosotros estábamos siendo violados por nuestros derechos humanos. De igual manera, la ONU, la OEA, también han estado siempre pidiendo que se reconozca a los desplazados. Sin embargo, como vuelvo a decir, no ha habido voluntad política para poder hacer esto que se haga realidad. ¿Por qué? ¿Por qué esa indiferencia? ¿Qué somos nosotros? ¿No tenemos valor? ¿No tenemos dignidad? ¿Qué han hecho con nosotros? ¿Por qué esa indiferencia? Lo que quisiera es, porque hasta ahora ni siquiera tenemos acceso a nada, porque nuestras viviendas están en los cerros. Y como están en los cerros, siguen construidos de cartones, de esteras, de plásticos y sin título. Y como no tenemos ese documento que nos adjudica propietarios de ese terreno, no podemos tener acceso a tener un préstamo para poder desarrollar un autosostenimiento o poder por lo menos construir un cuarto de nuestro lote. Y algunos que han sido beneficiarios con el préstamo de Banco de Materiales o ENACE están a punto de perder sus viviendas. Es el caso específico de repente de las compañeras de ICA, que han hecho marcha y tras marcha, y muchos de nuestros compañeros de acá de Lima, y también de diferentes departamentos, pero sin embargo no somos escuchados. Hace poco, en este año, con apoyo del PAR, un grupo de nuestras compañeras de los desplazados han obtenido un local para poder desarrollar su autosostenimiento, pero sin embargo ha sido por poco tiempo. ¿Y saben qué pasó? Nos hizo recordar como si fuera el primer día que nos ha tocado vivir la violencia política, porque ese día llegaron policías, agarraron nuestras cosas y los tiraron a la calle. No nos dijeron y nos trataron de sinvergüenzas, de conchudos, de cómo es que estábamos utilizando un local del Estado y sin pago alguno. No obstante, solamente de estar en la calle desalojado. Y clamamos, y hay documento. Los desplazados siguen siendo desplazados. Estuvimos varios días en la calle durmiendo, pidiendo que por favor, que nosotros somos afectados por la violencia política, que nosotros somos desplazados y que también tenemos derecho de tener un espacio para tener nuestro autosostenimiento. No nos hicieron caso. Creo agarraron un día con táctica. Al día siguiente, tercer día, estaba llegando el presidente de Estados Unidos. Y como en ese lugar tenía que estar todo cerrado, ¿qué hicieron? Vinieron la policía nuevamente de noche a la 1 de la mañana cuando estamos durmiendo afuera, en plena vía pública, a cargarnos con los carros de la municipalidad. ¿Y a dónde nos llevan? Nos llevan a la comisaría nuevamente. Amanecimos 2 noches ahí, cuidando nuestras cosas. No tuvieron compasión, no tuvieron nada, no les importó lo que nosotros habíamos vivido. Seguimos viviendo esa violencia nosotros. Entonces,
tratamos de hacer entender mediante documento por intermedio del PAR para que nos reconozcan, para que nos devuelvan o nos den una reubicación. No hemos sido escuchados. Los señores del PAR han tratado también de ayudarnos, pero sin embargo no ha tenido éxito. Y hace unos días, de las semanas atrás, nos entregan un papel y nos dicen, no hay posibilidades, porque ustedes no tienen, nos piden un garante que tenga dinero en el banco y que ellos nos garanticen. Nos piden que del juez nos den un aval, y así y teníamos que pagar 2 o 3 meses de adelantado. Y como nosotros no podemos hacerlo, nos encontramos nuevamente en las calles. Así como en las calles estuvimos cuando empezamos a llegar y que Alberto Andrade, en su erradicación de los ambulantes, muchos de nuestros amigos, de nuestros hermanos, nuestros compañeros han sido votados y ahora es lo que están sin trabajo, sin cómo autosostenerse. Pero no solamente es el desplazamiento que estamos contentos con este desplazamiento, porque muchos de nuestros amigos, nuestros hermanos y compañeros, ayer nomás decían, mejor nos hubiéramos quedado en nuestras comunidades y nos hubiera matado igual que a nuestros familiares lo mataron, porque lo que estamos viviendo ahora son 22 años de violencia, 22 años que hemos empezado a vivir nuestra cruda realidad. Mejor nos hubiéramos muerto, porque ahora lo que estamos haciendo es morir lentamente. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Y qué es de nuestros jóvenes? Las secuelas de todo este proceso que nos ha tocado vivir son las secuelas que deben estar presentes en ustedes, señores comisionados, porque existe, como en la mañana dijeron, existen jóvenes que sinceramente necesitan mucho del gobierno en educación, en cuestión de apoyo psicológico, porque esos jóvenes no se van a desenvolverse como personas comunes y corrientes. Hay muchos huérfanos, como lo escuchamos en la mañana. Hay muchos de ellos que se están muriéndose con TBC y con otras enfermedades. Entonces, ellos son los primeros que deberían de ser atendidos para poder tener en el futuro una sociedad mejor. Pero creo es muy importante, a pesar que tenemos callos ya en nuestras gargantas, callos en nuestros ojos, callos en el interior de nuestro sentimiento, seguimos adelante con esa fuerza de querer conseguir algún día esa paz, esa verdad, esa justicia que desde un inicio hemos reclamado. Tenemos esa fuerza. Con lo que todo hemos narrado desde la mañana, no queremos aparecer como si fuéramos unos pobrecitos, sino también estamos acá para demostrar que tenemos manos para seguir adelante, que tenemos todavía mucho que hacer. Y con lo que van a plantear de la Comisión de la Verdad, va a empezar un nuevo peldaño para nosotros, porque todo lo que nosotros hemos hecho, que hasta ahora estamos haciendo, no es porque nos están pagando, no es porque alguien nos dice tienes que hacerlo, sino es decisión propia de cada uno de nosotros, porque es el dolor, es el sentimiento que nosotros tenemos, porque cada uno de ellos necesitan ser escuchados, porque cada uno que están en nuestras comunidades, cada uno que están en las alturas de San Juan del Lurigancho, en los arenales de Vía El Salvador, en todo lo que es el Cono Norte, necesitamos ser escuchados. Nos han desconocido por mucho tiempo, pero ahora estamos acá presentes para hacerles conocer que nosotros existimos, que los desplazados estamos y
que nos conozcan. Estamos con muchos niños y esos niños hacen que de repente mucha gente diga, esos desplazados, esa gente serrana, llena de hijos, ¿qué cosa quiere? Y queremos hacer entender a los comisionados, tal vez pedir que el Estado debe explicar las causas de la violencia, aunque nosotros lo que hemos vivido lo entendemos, pero hay mucha gente de las ciudades que no entienden. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué empezó esta violencia? Piensan que todos los que estamos en nuestras comunidades no existimos, que solamente son la gente de Lima o de las ciudades las personas que tienen todos los derechos. Es por eso que de repente exigimos que se considere a los desplazados y se reconozca la violación de nuestros derechos humanos, para que de esa manera tengan la agenda de los comisionados como que existimos los desplazados y se proponga una reparación como ciudadanos que somos. Solo así, de repente, que ustedes tengan ese papel importante que tengan que plantear como una reparación a los desplazados, reconociendo a los desplazados, vamos a ser considerados, sino simplemente vamos a quedar en papeles, una historia que hoy estamos presentes, porque no es la primera vez que estamos llenos de repente en este auditorio. Hemos estado en el primer encuentro de mujeres, hemos estado en el segundo encuentro de mujeres, proponiendo, trayendo nuestra problemática, haciendo ver a nuestras autoridades que existimos. Como no hay voluntad política, simplemente ha quedado en papeles y esperamos que hoy no quede en papeles, que hoy de lo que estamos vertiendo no quede solamente un recuerdo, sino que también nos consideren, porque nuestros amigos, nuestros hermanos dicen que no nos sigan utilizando, que no nos sigan solamente escuchando, que no nos hagan llorar, que no nos hagan recordar, que no nos hagan abrir nuestras heridas solamente para que queden en papeles, sino también queremos ser considerados, así como los familiares de los desaparecidos, así como los familiares de los que han sido asesinados. Como les vuelvo a decir, dentro de esta población hay viudas, hay huérfanos, hay familiares de presos inocentes, hay familiares de ronderos y que tienen muchos hijos huérfanos, y quisiéramos que nos escuchen, que nos pongan en su agenda y que nos consideren. Están en sus manos de ustedes para que nosotros seamos considerados y que el gobierno también reconozca que nosotros existimos. Muchas gracias. La Comisión de la Verdad también ha escuchado y recoge estos pedidos que usted ha hecho, y tenga la seguridad de que dejaremos en nuestras recomendaciones para que no quede solamente en papeles. Le agradecemos su participación. Gracias. Es un testimonio de tu participación. Gracias. Muchas gracias. Invitamos a dar su testimonio